Bueno, en este video vamos a hablar un poco sobre la vascularización del cuello y el cráneo. Vamos a tocar el tema de las venas, específicamente la vena yugular anterior, que la podemos encontrar en aquí. Ahí. La vena yugular anterior derecha vamos a hablar en este video. La vena yugular anterior, esta drena una parte de la sangre de las regiones anteriores del cuello. Su origen y trayecto y relaciones se forma de la unión entre la región suprayoidea de las varias pequeñas venas submentonianas superficiales, como las encontramos aquí. Así forma la vena yugular anterior descendente un poco lateral a la línea media, hasta las proximidades de la escotadora yugular del esternón. A continuación, se acoda en ángulo recto y se dirige transversalmente en sentido lateral hasta su terminación en la vena subclavia. Sus orígenes de la vena yugular anterior es suprafacial, un poco inferiormente al hueso ioides, y perfora la fascia en la que la envuelve y sigue siendo intrafacial hasta el borde superior del espacio supraesternal, en el que penetra. En este espacio, la vena yugular anterior se acoda en ángulo recto y se dirige lateralmente. En esta parte transversal de su trayecto pasa por el fondo del saco lateral correspondiente del espacio supraesternal y cruza la cara profunda del músculo esternocleidomastoideo y termina bien en la vena subclavia o en la vena yugular externa. Esta vena está relacionada con los nódulos linfáticos yugulares anteriores. Esta tiene ramas colaterales y también tiene anastomosis. La vena yugular anterior recibe ramas provenientes de los tegumentos y músculos vecinos. Y su anastomosis, que ya hemos indicado, la anastomosis que comunica la vena yugular anterior con las venas yugulares interna y externa, que tiene, que la podemos encontrar aquí. Vemos que tiene vinculaciones con esas venas. Y también esta vena yugular anterior se anastomosa con las venas tiroideas y con la vena yugular anterior del lado opuesto, mediante una o varias anastomosis, transversales u oblicuas. Una de ellas, la más importante y que raramente falta, una de las dos venas yugulares anteriores, en el espacio supraesternal, a la altura del codo, que forman sus segmentos vertical y transversal. Las numerosas anastomosis que unen entre sí las tres venas yugulares de un mismo lado y están a las venas yugulares del lado opuesto permiten a estas venas suplir y prevenir los trastornos resultantes de la obliteración de una de ellas. Eso sería todo sobre la vena yugular anterior. Por lo que vimos, no tiene tanto como las otras venas. Ahora, yendo a otro tema, vamos a hablar sobre casos clínicos que le puede pasar a las venas del cuello y la cara, que podrían involucrar una distensión de la vena yugular, lo que podría indicar insuficiencia cardíaca o otros problemas de circulación. También podría tratarse de una lesión vascular en el cuello, como una sección parcial de la arteria carótida, o un síndrome de la vena cava superior debido a una obstrucción en el flujo sanguíneo hacia la aurícula derecha. Otro caso podría ser la flebectasia de la vena yugular interna, una dilatación de la vena que puede ser visible como una protuberancia punzantil en el cuello. Unos ejemplos de casos clínicos podría ser la insuficiencia cardíaca. Por ejemplo, un paciente con distensión de la vena yugular tiene dificultad para respirar y edema en las extremidades. Podría tener insuficiencia cardíaca. La distensión de la vena yugular es un signo de aumento de presión venosa central, lo que puede ocurrir en la insuficiencia cardíaca. Otro ejemplo sería la lesión vascular.
Por ejemplo, un paciente que sufrió una herida en el cuello podría tener una lesión en las arterias carótidas. La evaluación de la lesión, incluyendo la realización de pruebas de imágenes, es crucial para determinar la extensión de la lesión y planificar el tratamiento. También tenemos el síndrome de la vena cava superior. Por ejemplo, un paciente con síntomas como hinchazón facial y del cuello, circulación lateral en el pecho y dificultad para respirar podría tener el síndrome de la vena cava superior. Esto puede ser causado por la obstrucción de flujo sanguíneo a través de la vena cava superior, a menudo debido a un tumor. También tenemos la flebactasia de la vena yugular interna. Un paciente puede tener una protuberancia punzante en el cuello que aumenta con la maniobra de Valsalva. Podría tener flebectasia de la vena yugular interna. Esta dilatación de la vena puede ser visible y puede causar síntomas como molestias en el cuello o sensación de un cuerpo extraño. Y eso sería y trataríamos solo eso de los casos clínicos. También vamos a hablar sobre la vena vertebral. A lo largo de todo el conducto de la vena vertebral existen plexos venosos denominados plexos venosos vertebrales internos. Alrededor de la columna vertebral también existen los plexos vertebrales externos, que la apófisis transversas dividen en plexos anteriores y posteriores. El cuello y el plexo vertebral externos posterior están especialmente desarrollados en el espacio comprendido entre los huesos occipital y el atlas, donde adopta el nombre de plexo venoso suboccipital. Es en ese plexo venoso suboccipital anastomosado por una parte con los plexos venosos prevertebrales internos y en los senos de la dura madre, y por otra parte con la red subcutánea, donde tienen su origen principal las venas vertebrales y cervicales profundas. Las venas vertebrales y cervicales profundas son las principales vías de drenaje de los plexos venosos prevertebrales internos y externos de la región cervical. La vena vertebral es una vena generalmente única, satélite de la porción cervical de la arteria vertebral. La podemos encontrar aquí en la imagen. Su origen y su trayecto y sus relaciones y terminaciones. Se forma a partir de la unión de varias vénulas que provienen del plexo venoso suboccipital, de la vena condilia posterior, de la vena emisaria mastoidea y de los músculos de la nuca. Desde su origen, la vena vertebral alcanza oblicuamente el agujero transverso del atlas, discurriendo a lo largo del lado superior de la arteria vertebral. Seguidamente, desciende a través de los agujeros transversos de las 6 primeras vértebras, como lo observamos aquí. Desciende. Al emerger del agujero de la 6ª vértebra cervical, las venas se dirigen en sentido anterior e inferior y se sitúa anteriormente a la arteria. Pasa con ella anteriormente al ganglio cérvico-torácico del tronco simpático y posteriormente al arco del conducto torácico en el lado izquierdo. Raramente es anterior a este conducto. Finalmente desemboca en la vena brachiocefálica inferior y posteriormente a la vena yugular interna. También tiene ramas. Sus ramas colaterales de la rama vertebral recibe a las venas provenientes de los plexos vertebrales externos anterior y posterior. Ramos espinales provenientes de los plexos venosos y los vertebrales internos. También la vena prevertebral anterior. Y la vena prevertebral accesoria. Estos dos últimos vasos son satélites de las arterias cervicales ascendentes y vertebral. La anastomosis, la vena vertebral está anastomosada mediante sus ramas de origen con los senos de la dura madre, la vena occipital y la vena cervical profunda.
y comunica además con los plexos vertebrales a través de sus ramas de origen y sus ramas espinales. Y sería todo hablando de la vena vertebral.